voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Los saludamos en este jueves 14 de noviembre de 2013. El día de hoy, con la presencia gratísima del contador público certificado Raimundo Rosas Pérez, quien nos has preparado un tema sumamente importante, porque además todo eso tiene que ver con la reforma fiscal. Y no sé hasta dónde los mexicanos sabemos por qué tenemos que pagar impuestos o para qué. Y tú le has dado un título que abre un panorama muy importante. Además, el título es ese: Panorama de las contribuciones fiscales 2014 en México. Y yo te quisiera preguntar, antes de que entres en materia, ¿los mexicanos somos buenos contribuyentes? ¿Tenemos el hábito de pagar impuestos? Hay otros países en el mundo que tienen una actitud diferente hacia esta responsabilidad social que es pagar impuestos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Raimundo? Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Sí. Bueno, estamos en un momento en que el país está en una situación muy especial, y una de las cosas con las que se mueven todas las organizaciones y las sociedades, sí, es la gasolina. Eso. Y la gasolina, sí, de la sociedad es el dinero. Claro. Para hacer todo se necesita dinero. Hay gente que tiene una habilidad especial o ha nacido con la estrella de generar y hacer dinero o descubrir dónde está el dinero. Sí. Los que manejan el arte de la crematística. Tenemos en nuestro país ejemplos de gente de los más ricos del mundo. Sí. Y yo siento que como él hay muchos ricos, quizá más que él, que ellos, pero que están ocultos. Entonces, todos los países prácticamente es lo mismo. La diferenciación es la educación y la cultura. O sea, la cuestión de tener la responsabilidad, de ser responsable, sí, de sus actos. Sí. Ciertas razas son más responsables de sus actos. Tienen otro origen, otra educación, otra organización, otra visión de la vida, más equitativa, más igualdad. Y hay otros países, los latinos por ejemplo, u otros países, que no tenemos esa visión, sí, o esa cuestión de conjunto. Nos unen otras situaciones posiblemente más profundas. Pero la cuestión es de los negocios y de los pesos, le tenemos miedo. Tú le preguntas, yo manejo jóvenes, y entonces los jóvenes últimamente, con la cuestión de lo que está sucediendo en México, es de el manejo de dinero mal habido. Sí, oye, todos los días sale un escándalo nuevo, no, es increíble. Sí, porque el país está atorado y los únicos que tienen el dinero son esas personas. Le llega la liquidez diaria, o sea, el dinero es como el agua. Busca su fuente, busca su curso, sí, y busca y llega al mar. Entonces aquí también el mar se llaman los centros financieros mundiales, y México
La Ciudad de México es uno de los, no principales, pero sí en la línea de fuego de esa situación. Y todos los grandes corporativos y gente importante, ahí manda su dinero segundo a segundo. O sea, ellos no pierden dinero. El dinero trabaja 24 horas. Es cierto. Las sí. empresas y los seres humanos trabajamos un turno o 2 turnos, ya es mucho, y 3 algunas empresas que tienen que sus maquinarias, Sí, sí, su sistema de producción puede producir todo el día. sí. No pueden parar porque sus hornos, sus máquinas están Es verdad. y Es cierto. solamente Sí. entonces pues el dinero trabaja 24 horas. Es cierto, implacable. Es implacable. Es cierto. Implacable, entonces nunca le puedes ganar al dinero, ¿no? El dinero siempre va. Desafortunadamente el ser humano se ha hecho esclavo del dinero y las sociedades modernas viven en función del dinero, han hecho de su Dios muchos y todo por imitación están haciendo lo mismo. Los mexicanos jóvenes tenían antes otra visión más idealista, más utópica, no pensaban en el futuro, no, pero ahora ellos se han enamorado mucho del dinero rápido, de los nuevos ricos, de los narikin, les llaman en japonés, el nuevo rico, new rich man, y ellos están cambiando el mundo, ¿no? Los artistas famosos, los medios de comunicación masiva, la televisión, la radio, los medios impresos han hecho que la gente se sulfure. El domingo pasado, cuando jugó Nigeria contra nuestros campeones de sub-17, Sí. niños modelos, todavía no impactados por los medios y por las redes de que manejan todos los grandes negocios, salieron parámetros entre los países. Por ejemplo, el ingreso de Nigeria era de 2.600 o 3.600 dólares al año, y los mexicanos tenemos un ingreso promedio 15.600. Pero vaya un parámetro increíble. La expectativa de vida de ellos eran 40 y tantos años. La de los mexicanos son de 70 y tantos años. Entonces, viendo ese parámetro, ya se sabe una idea qué pasa en los países africanos. Hace poco escuchábamos a unos funcionarios de Costa de Marfil, y ellos aceptaban y decían ellos mismos sin preguntarle que la expectativa de vida de ellos eran 50 años. Entonces esa expectativa de vida de los 50 años en México la teníamos en 1900, en la época de la Revolución. Sí, sí, sí. 50 años, 50 años, un poquito menos, en los 40, 50 teníamos 50 años. Entonces ahora te digo, hemos avanzado. Sí. Y bueno, yo ya cumplí el día 30 de octubre 67 años. yo le decía a mis alumnos, a mis alumnos, que si yo estuviese esa expectativa en México, yo me hubiera muerto ya 3 veces, ¿no? Y se rieron. Y entonces son parámetros increíbles, ¿no? Sí, sí. Bueno, los países muy adelantados, su expectativa de vida está llegando a los 90 años. ¿Por qué? Porque viven de otra manera, Claro. piensan de otra manera, Se es su alimentan de otra visión, manera. todo, ¿no? El deporte, Sí. la filosofía, la vida, el entorno, el clima, los hace que vivan, ¿no? Los Se cuidan. entretenimientos, Todo. el desarrollo personal, el mantener activo el cerebro. Es otra visión de vida. Entonces, Sí. nosotros, México, deberíamos tener ya eso. Desafortunadamente, México, por su ubicación geográfica tan estratégica, que somos envidia del mundo. Sí. Y nuestra mala fama la tenemos muy cerca. Ellos son los promotores de nuestras visiones. Se dice que lo accesorio corre la suerte del principal, y nosotros no somos el principal. Deberíamos ser el principal. De forma de vida es diferente, pero no lo hemos logrado. Nuestra ubicación geográfica, tan fabulosa, tan bonita la forma del país, tan intensa en lo que tiene, Sí, hace que nosotros estemos en cierta manera en zona de confort. es cierto. Sí, Entonces, ese es un reto, cambiarlo. El gobierno actual, que sabe cómo llegó al poder, y todo el mundo, los mexicanos, ven qué pasa en México, ¿no? En México, a partir de 1980, con el proyecto del mundo neoliberal, cambió. Hicimos un tratado en el cual dimos un sesgo, un giro,
a nuestra visión latina. Y nos fuimos atados geográficamente por países sajones que tienen otra visión y filosofía de lo que es la vida, ¿no? Sí. Entonces dimos un giro. Y ese giro ha hecho eclosión últimamente. ¿Por qué? Porque eso fue en los 80s. En los de 80 a 2000, la gente en el poder, los partidos, el gobierno, hacía hasta lo imposible por prolongar su mandato, aunque ya estaba agotado por la aceptación de la población. Entonces tuvieron que hacer circo, maroma y teatro para negociar con el otro partido, otro de los partidos, y ver qué se iba a pasar. Hicieron una transición muy especial, les duró 12 años. 12 años. Desafortunada o afortunadamente, como todo en la vida. Los que llegaron perdieron esa oportunidad. Y yo siento que el pueblo de México, si despierta, nunca más debe de dar esa oportunidad nuevamente. Llega al país nuevamente el partido que había estado 70 años en el poder y encuentra otra situación. Los dueños de los negocios, los dueños de los dineros, los dueños de los controles, los dueños del manejo, entre otras, del gobierno, hicieron una planeación realmente que ellos mismos la anunciaron de 30 años para volver al poder, y lo lograron. Pero lo lograron en una forma de tal manera que encontraron otro país diferente al que ellos estaban acostumbrados. El país ha despertado de una forma u otra, es más participativo sin llegar a los grados que debe de tener mínimos de aceptación para que ellos pudieran tener mayor participación en las decisiones de gobierno. Entonces llega este gobierno y encuentra una economía mexicana forzada, evolucionada, compulsionada por muchos factores, entre ellos esta cuestión de la generación de dinero rápido, de cosas no legales, de cosas que entorpecen el desarrollo del ser humano, y encuentran esa situación. Esos son factores internos. Los factores externos, que son más violentos aún todavía, vienen a enriquecer la situación. Y cuando un gobierno llega al poder de esa manera, tiene que hacer nada más dos cosas: o legitimarse y ser transparente, o poner más controles. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando, claro. Fíjate, vamos, creo que todo el mundo estamos atentos, independientemente de que no estén en nuestras manos las decisiones, porque no hemos logrado todavía los mexicanos hacer que los legisladores hagan lo que el pueblo quiere. La reforma educativa. Después de, un proceso de 30 años y más, en la parte de esta relación del sindicato con la Secretaría de Educación Pública y todos los efectos tan terribles, ahora se pretende darle un giro de 180 grados al sistema educativo, y sobre todo tratándose de la contratación de los profesores. Y entonces, antes se podía tener una plaza permanente de base. Ahora, para que alguien pueda tenerla, creo que es muy complicado, porque cada 3 años ahora tiene que estar renovando su base. Ya no es una base definitiva. Eso es una parte. Pero también, por otro, los vicios que había anteriormente, Raimundo. Los vicios se siguen acarreando hasta que no diga algo uno verdaderamente a una autoridad, a empezar a extirparlos y generar nuevas culturas, nuevas visiones, los niños, los jóvenes. Chango viejo no aprende a dar maroma, perico viejo no aprende a amar. Alguien que aprendió esa forma de ser. Esa es una cosa, lo ideal sería eso, pero no es posible ya lo ideal. La guerra internacional entre el capital y la mano de obra, o sea, siempre ha sido eterna, ha hecho que las visiones cambien. Los estados benefactores, como en México y en Europa, ya no soportan esas cargas. Entonces, ¿qué se está pasando? Unas situaciones que todavía están indefinidas. No se sabe, no hay todavía un país y que haya pasado ese proceso y que diga el camino correcto para hacer eso es esa negociación. Las ambiciones y el afán de poder no los hacen que negocien, y en lugar de pensar a largo plazo, piensan a corto plazo. En lugar de pensar como nación,
piensan como grupos, facciones. Entonces esa es parte del... El problema mayor es un factor externo. O sea, todo el mundo es un sistema y el sistema económico también ya es un sistema. Entonces antes cada nación ponía sus reglas, se trabajaba y demás y su comercio. Con la globalización es una cosa intensa. El concepto que se maneja de la casa es tu ciudad y ciudad tu casa. A nivel globo terráqueo escogieron a China para hacer la factoría, la zona industrial. Y entonces a 30 años de distancia se están dando cuenta que fue un error. Distorsionaron todo. Y entonces han puesto en problemas a todas las naciones, más las que proveen las materias primas, las del desarrollo, y la misma China también. Pero el dinero es cuando llega y se queda plantado ahí el uso, la inversión, es fabulosa. Es lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos, tiene otras habilidades, tiene una visión muy largo plazo. No lo mandan ni los mismos Estados Unidos, es la élite mundial de las transnacionales y antes ciertos grupos que manejaban las fuentes financieras, que son gente que genera todo, desequilibran. Y entonces Estados Unidos ya gastó tanto, está gastando tanto que ya rebasó, ahora hasta ellos mismos le están poniendo límites. Y el otro factor que tiene Estados Unidos es un factor que está como México, convulsionado políticamente. Antes se unían como nación, hoy están divididos por muchas cosas, de cuestiones de no madurez, de multiculturalidad. Ellos todavía, la cuestión racial de una forma u otra, si en México es atroz, en Estados Unidos es profunda. Entonces es diferente. Y esos factores, todos los bloques financieros que dicen, oye, ya no queremos el dólar, queremos una canasta de monedas nueva, una moneda nueva, algo, pero ya no podemos hacer eso. Y todo ese sistema está unido con varios aspectos que dominan al mundo, el aspecto de armamento, el aspecto del Pentágono, que hace la guerra, y la visión, si tiene que hacerla, y otros países ya se están armando, entonces esa es parte de la confrontación. Y la otra es los dueños de los fósiles naturales, el petróleo y otros productos que también están haciendo una orquestación. México lo tenemos y lo vamos a ver próximamente en 15, 20 días o antes, o cuando la reforma energética va a ser un confrontamiento. La decisión está tomada y se van a aprobar. Si Peña Nieto no logra hacer que el Congreso hacer que se autorice la cuestión energética, este país va a tener tremendamente problemas. Oye, Raimundo, tú has tenido la oportunidad inclusive de estar en otros países como Japón. Es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Sin embargo, yo creo que sí es necesario mencionar que los países avanzados tienen leyes, pero no tienen tantas leyes como en México. Has tocado o los países subdesarrollados. ¿Por qué? ¿Por qué tantas leyes? Ahora lo estamos viendo con todas las reformas que están haciendo, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma energética, y dices, ¿para qué es todo esto? Punto importantísimo. Como dice alguien, Dios creó el tiempo para hacer cada cosa en su momento. Sí. Y el nuevo gobierno, por lo que estamos viendo los antecedentes y todo, quiere hacer o está haciendo todo muy rápido, todo al mismo tiempo. Sí. Y es difícilmente a una nación como México que en poco tiempo se vayan a hacer tantos cambios. Claro. Y ahí es donde tú dices, van a hacer leyes y leyes, pero nosotros tenemos todo lleno de leyes de tal forma que no las obedecemos, no hay un criterio, no hay una transparencia, no hay una cuestión legal, ¿no? Todos los grandes abogados que yo he platicado con ellos lo dicen y admiten, México es un país de dinero, no es de leyes. Hay un dicho, las leyes son, ¿te acuerdas? ¿Alguna vez lo escuchaste? Las leyes son para violarlas. Y México, pues en parte la cultura y el fondo de la cuestión de la violación de la cuestión cultura prehispánica y de los sí. Conquistadores, ¿no? Sí, sí. Es eso. Pero también el fondo es que cuando a ti te ponen más leyes y más leyes, es para que te burocratices, que es otra de las cuestiones de la forma en que no damos valores agregados. O sea, muchas carreras en México liberales, no dan
nada de valores agregados. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Como en guerra, abrimos un hueco, lo tapamos, pero no damos valores agregados. Este país debería ser maravilloso, Claro. con otra cultura, Tenemos. otro enfoque al trabajo, otra manera de ver la vida, pero el gobierno mismo propicia a los pobres, en lugar de darles y abrirles los ojos para que trabajen y que piensen diferente, les estamos subsidiando, le estamos dando becas, y eso no es el camino. Vean, no, entonces ellos están administrando el dinero, es como en las tiendas de raya anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la visión de país. Y el gobierno no lo puede hacer todo. Ellos lo hacen porque es lo suyo. Pero el que debe despertar somos todos los mexicanos, Claro, todos los ¿no? mexicanos. Pero vamos, es un proceso donde la educación, la cultura, se lleva mucho tiempo. Los países avanzados nos llevan ¿cuántos siglos de avance? No. 5, 10 siglos. Ponle 5 siglos, Vamos a 500 decir años. 5 siglos, 500 años de diferencia. De diferencia. De educación, de cultura, de hábitos. Lo que tú decías, los países desarrollados tienen pocas leyes, pero además las personas conscientemente hacen las cosas. Si hay que pagar impuestos, Lo pagan. hacen, así es. Si hay responsabilidades sociales, las cumplen, Así es. sin tener que tener alguien que esté permanentemente vigilando para que sí se hagan Este las país, cosas. yo tuve la suerte de desde los 12 años andar cobrando impuestos. ¿Cómo? Desde los 12 años andar A cobrando los 12 años. Entonces, ¿Y dónde en Veracruz? En Veracruz. Y yo me río de todos los controles cuando había esa situación. Pues no había controles. E igual ahora. Afortunadamente ahora con las cuestiones de tecnología de los controles, ahorita los impactos a los contadores que viven de los dictámenes y de las cuestiones fiscales, les están dando un golpe increíble porque las empresas intermedias, o sea, hay las grandes empresas transnacionales o las muy grandes, ¿no? Sí. Que son menos del 1.5 en todo el mundo. O sea, son poquititas las que controlan todo, porque ahí va a parar todo el dinero, ahí toda la cuestión. Sí. Y luego vienen las empresas medianas, pequeñas y las micros. Ahí no hay problema. La micro y la pequeña, vayan, no tienen todos los problemas o tienen todos los problemas con la economía informal en México. Sí. Que yo siento que vamos a llegar al año 3000 o 4000 y nadie las va a querer poder solucionar, ¿me entiendes? Es parte de los partidos políticos que se han puesto de acuerdo para que así sea. Entonces, estamos está viendo fenómenos increíbles que mucha gente que está en la economía formal, por todo lo que está aconteciendo, dice, yo ya no quiero jugar ser formal. Pero, ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues ahora a todos los ciudadanos mexicanos, hombres o mujeres, pobres y ricos y todo, desde que tienen 18 años tienen que darse de alta en la hacienda para que tengan su registro federal de causantes y su CUR, una forma de simulada de tenerlos ya cautivos, ya están dentro, o sea, cuando tengan ellos 10, 20, 30 años más, ahí estás. Pero la economía formal es otra de las situaciones. Tenemos más del 50% de todo es economía formal, o sea, en la creación de empleos y todo. La gente dice, yo no quiero que me controlen todo, porque el mismo gobierno lo ha propiciado, ¿no? Pero el gobierno no puede seguir eso, no podemos seguir siendo así tan desiguales o desequitativos o desequilibrados, porque cualquier cuestión fiscal que pongas tributaria, leyes y reglas, las brincan. Tanto los de arriba como los de abajo. Los que están cautivos, eso sí. Pero te digo, los cautivos ahora dicen, yo si me puedo salir me salgo, ya no juego. O dicen, prefiero no trabajar a estarle pagando. Oye, porque, ¿me entiendes? Y mucha gente, yo me acuerdo que yo anduve promoviendo mucho las empresas pequeñas y medianas, no querían crecer a propósito. Podían tener mercado y tener una gran empresa, pero ellos mentalmente no querían crecer. ¿Por qué? Porque decían que era más fácil el manejo de su empresa, el control de impuestos, en lugar de tener una gran empresa que les hubiera beneficiado más al venderlas o al estar negociando, crecer, pero el mismo cerebro se bloqueaba porque no querían, en lugar de pagar, por no pagar un peso dejaban de ganar 100, y eso pasó, y ahora lo estamos pagando, ¿no? Este fenómeno en Estados Unidos se repitió también cuando llevaron sus empresas a otros países y ahora la están regresando. No hay como todo el mundo se pregunta por qué en Estados Unidos está teniendo toda la deuda que tienen y que manejan sin déficit, siguen invirtiendo mucho, siguen recibiendo dinero de todos, porque los grandes capitales
saben que ahí tienen seguridad. Las leyes se respetan a un poco, mucho más que en México que en otros países. Una, dos, el melting pot les permite a ellos manejar todo. Y ellos piensan en grande, que piensan en el futuro. Siguen conquistando el mundo como conquistaron a Estados Unidos y se le violaron, como conquistaron el oeste, como conquistaron en la guerra mundial a la mitad del mundo. Entonces ellos siguen conquistando porque tienen ese afán hegemónico. México nunca seremos hegemónicos, pues no tenemos esa situación, esa ambición o ese deseo, ese nacimiento, o lo que se llame. Otros países lo tienen, pero no son tan grandes como Estados Unidos, a excepción de uno, que es su contrapeso siempre, ¿no? Pero nosotros somos otra situación. Entonces no hemos encontrado, nuestro país no ha encontrado qué quiere ser, si un país rico, si un país pobre, si no quiere ser rico, si un país culto, no sabe qué queremos. Entonces somos como unos chamacos, unos niños pasando adolescentes, y así nos han pasado 500 años y van a pasar otros tantos, y si no nos definimos, vamos a ser igual. Claro. Oye, Raimundo, la reforma fiscal en México ha espantado a mucha gente, a empresarios. Indudable. Ahora los vendedores ambulantes están, pues no sé si es la palabra correcta decir asustados, porque como tú dices, en cuanto llegan a estar inscritos en el SAT, ya son cautivos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque tú dices al principio de esta charla, el legitimarse socialmente una figura como es el presidente de la República, cuando ves en las redes sociales todo ese sinsabor de la gente, si hablamos de la reforma educativa, si hablamos de la reforma fiscal, si hablamos de muchas cosas que se hacen o que no se hacen, y además algo que permea en todos los ámbitos, lamentablemente, que es la parte de la corrupción. Escándalos, vamos, creo que todo el mundo está enterado. Alguien que mantenía una figura impecable, un prestigio, como la senadora Alejandra Barrales, ahora ahí se le señala por un fraude de 250 millones de pesos. No son algunos centavos. Y como eso, hay tantos casos. En este panorama, ¿cómo ves tú la cuestión de las contribuciones fiscales 2014 en México? Bueno, ese es un punto muy, muy interesante. Estamos en crisis. Las crisis son dos caminos, o una de dos: el gobierno toma las medidas acertadas y demás y encuentra el camino, sí, o seguimos cayendo. ¿En qué hemos caído? Acaba de salir un artículo de una articulista y politóloga muy famosa en que dijo: México ha caído en esto, México ha caído en esto, como 50 ejemplos de que hemos caído en el ranking mundial de los parámetros, de las clasificaciones en varias situaciones, de los parámetros macroeconómicos, del PIB, de la cultura, de la democracia, todo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Entonces no podemos, estamos como los changos, involucionando. Entonces está cañón. Y el proceso que quiere hacer el gobierno también no ha sabido vender bien el proyecto, por un lado, y por el otro también se le están haciendo bolas los engrudos. Entonces está difícil la situación. Lo que te dices, bueno, ¿quién va a pagar? Mucha gente va a decir, ¿saben qué? Lo que mencionaba inicialmente, se están saliendo del padrón, pero yo no quiero saber nada. Sí, ahora, sí. Y muchas personas... Porque además las personas pueden dar de baja, así como se escribe en el suspensión de actividades. Suspensión de actividades. Sí, ya no se da baja, suspensión de actividades. Y las grandes empresas y todo lo demás. Los impactos, te digo, las grandes transnacionales se han apoderado de muchas situaciones del mundo. Ellos son los que manejan los gobiernos ya prácticamente, ¿no? El gobierno de cualquier país, y sobre todo más pequeño, no puede hacer nada ante la fuerza de las grandes transnacionales, porque ellas unen todo su capital en un momento y les interesa que las cosas se hagan conforme ellas ya a nivel de núcleo, sí, de asociación, lo estén manejando. Otra cosa que hay muy interesante, que muy poca gente lo captamos, ya esas asociaciones de las grandes empresas ya no son oficiales, o sea, no son de gobierno, es aparte, privada, y entonces la iniciativa privada es la que pone la ley, la reglamentación y las leyes. Yo quiero
ellos dicen que las cuestiones fiscales se hagan de este modo. Queremos que las leyes laborales se hagan de este modo. Queremos que los contratos de sindicalismo y todo se hagan de esta forma. Están rompiendo todos los costumbres, todas las leyes internas de cada país y las están reglamentando conforme a sus necesidades para tener una mayor fluidez, una cuestión más de flujo continuo de sus operaciones, que sea más fácil y todo. Porque se les hacía difícil, tienen que tener unos aparatos increíbles de abogados internacionalistas, jurídicos, fiscalistas, que le llevaran, entonces, oye, no, pues vamos a cambiar las reglas del juego, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, en un momento en que no hay dinero y querés cobrar impuestos, pues no lo vas a poder cobrar, pues no tienen. Va a haber mucha quiebra de empresas, no porque no puedan seguirlo, quizá tenga el mercado, pero por el ánimo de la gente. Las empresas en México, el 95-96% son micros. Otros 3-4% son pequeñas y 1-2 son medianas y el 1.5 también son grandes. Entonces es un tejido de una forma tal de que socialmente hay muchos problemas. Mira, esta información que tú estás planteando es muy preocupante, porque si la expectativa del gobierno es tener más ingresos en el 2014, ahora con esto que tú mencionas de este susto que está llevando a la gente, decir, oye, ¿qué me va a pasar como contribuyente? ¿De veras vale la pena que yo lo haga? ¿O de plano me doy de baja de mis actividades y me dedico a otras cosas? Ahí hay una situación muy especial. El gobierno hace una ley, pero después va dando a cada grupo político, a cada grupo empresarial, a cada grupo así, oye, le está subsidiando. Primero te pongo impuestos, después, oye, te doy subsidios. Entonces distorsionas toda la cuestión de las revoluciones tributarias, de las cuestiones de modificaciones tributarias. Sí. Haces exenciones, entonces pero esos no es subsidios, ¿a quiénes le llegan? Por eso te digo, a los grupos afines al gobierno, a los que tienen realmente capacidad de defenderse, a los que realmente lo necesitan, pero aún un problema que hay ahorita con el IVA. El IVA, que era una cuestión en las zonas fronterizas de beneficio a la frontera para tener cercanía a nuestro país vecino y que no se rompiera el entorno, ellos tenían un IVA bajo. Ahora les están igualando el IVA. Y entonces le estamos rompiendo su entorno, pero ya lo habíamos roto. La situación es que ahora se quiere igualar y querer lo que debía haber sido siempre. Pero por muchas cuestiones, como te digo, de primero te ponen el impuesto y después aquí te subsidio. Es como los chicos. Estudia y yo te doy una beca. Y aunque los chicos no quieran estudiar, a fuerza los tienen en las escuelas. Ahí es otra situación de solución. La cuestión de educación es una obligación del Estado, pero no sabe cómo hacerlo. Y no tiene la cooperación de la unidad familiar o de la familia, ¿no? Sí. Entonces hay entramados tan difíciles de desatar que no son fáciles de detectar, no son fáciles de analizarlos, no son fáciles de solucionarlos. Y entonces el gobierno, ahora que llega al punto, se encuentra con muchas situaciones que no es fácil hacerlo. Por eso está luchando por la cuestión de que tener muchos recursos, vía impuestos o vía déficit fiscal, o sea, conseguir dinero por donde sea, prestado, de tal forma que ellos tienen su proyecto, pero no sabemos qué proyecto es, y es lo que la gente dice, oye, vamos a parámetros, no castiga a nadie, entonces hay una impunidad tremenda, tanto en la cuestión política, en las cuestiones de los gobernantes, de la gente de poder, como en el pueblo. Tampoco dice algo como que trabajo, algo como pago, y así está. No está agradable, la situación para el año próximo. No, para nada. El año próximo tenemos esos problemas internos muy fuertes, pero los tenemos más externos, y nuestros políticos o nuestras asociaciones, las corporaciones empresariales privadas, están confrontadas. ¿Por qué están confrontadas? Porque al llegar el PAN, rompió todo un entorno de lo que ya estaba establecido toda la vida en México y hace nuevos grupos políticos, nuevos grupos empresariales, grandes asociaciones de empresarios a favor o en contra. No se han puesto de acuerdo, no han negociado. Ellos mismos que están en el poder están divididos. Y entonces ahora se están poniendo impuestos que no es la técnica, no es la forma, no es el fondo de hacerlo, ¿no?
Y estas personas que se creen que tienen la realidad y no, sus planes lo han hecho en el laboratorio. La realidad mexicana es otra. Es una cuestión no como ellos la piensan, sino como es en la realidad. Eso es la situación que estamos teniendo, ¿no? Tenemos, ¿qué tenemos? ¿Tenemos chat? Bien, gracias. Entonces, es una situación muy difícil. Se puede solucionar, sí, pero tenemos que llegar a tomar medidas terriblemente. Ellos quieren tomar medidas duras, la cuestión del control en todos los descontroles de la sociedad, en los grupos que eran Sí. narcotráfico, el plan Mérida y todos. Fueron operaciones previstas, planeadas, alguien las planeó para que tengamos un entorno de inquietud y demás. Tú viajas ahora a algunas partes de la República, la gente es temerosa. La gente está temiendo, la están secuestrando, la están robando, la están asustando. Hay robos donde quiera y eso ya se está llegando al DF. Claro. Antes aquí te perdías, pero ahora esas personas huelen, saben, detectan. En provincia mucho más saben quién es quién, totalmente. ¿Por qué? Porque son poblaciones de menos de 200,000 habitantes. Entonces todo el mundo sabe quién tiene, quién no tiene, qué hace, qué se... Aquí no te pierdes. Y Guadalajara, Puebla, las grandes ciudades arriba de 500,000 habitantes. Pero los demás son chiquitas. Entonces para ellos es unas presas fáciles todo. Y tú llegas a una ciudad y están llenas de gente que nadie sabe si son de gobierno, son policías o narcos, qué grupos son. Y es una cosa cierta. Lamentablemente hay estados como Michoacán, un estado maravilloso, que hay muchísima gente que no piensa en ir a Michoacán por todas las cosas que suceden, ¿no? Vamos, ¿para qué exponerse sabiendo todo lo que pasa ahí en Michoacán? Tristemente. Morelos. Morelos ha tenido un sello en relación a los secuestros, como algo que está distinguiendo al Estado de muy mala manera. Pero te vas a, San Luis Potosí, Allá San Luis Potosí, Veracruz, tu tierra. No, tristemente Veracruz. Tristemente, sí. Un reflejo que se ve como parámetro en todo México es la tristeza en los rostros de la gente. La gente del pueblo tiene sus rostros y los chamacos muy preocupados. La gente de Veracruz, que yo conozco muy bien todo Veracruz, sí, por las oportunidades que me dio la vida de manejar algunas instituciones y de viajar, no es la misma de antes. Ha perdido esa alegría, esa libertad y todo, la ha perdido. Hemos tenido gobernantes, yo siento que no quieren el Estado, nunca lo han querido, ni ellos mismos, ni a la nación creo que hayan querido, o que se ven obligados a hacerlo, todo lo han dejado mal, ¿no? En cuestiones de dinero, saqueo, sí, en robos, sí, en seguridad, sí, en producción, vamos para atrás, aunque el periódico, lo de la televisión y todo están diciendo lo contrario, la realidad es otra. Y es triste porque nosotros se había previsto para México un crecimiento de Producto Interno Bruto del 3.8 y estamos teniendo 1, y es posible que la realidad y que si no se ponen abajo del 1%. Estados Unidos es otro país que tenemos mucha sombra, tiene el doble, a pesar de que están mal y todo, ellos tienen el 2.1 de crecimiento. Nosotros vamos a llegar al 1.1, pero yo creo que entonces es un crecimiento fatal para comparación de otras partes del mundo, ¿no? Y otras épocas. Entonces algo está pasando. ¿Qué pasa en México con todo lo que se quiere hacer con Pemex? Son reciclajes de capitales del mundo, pero sobre todo apoyados mucho por los capitales mexicanos que se han ausentado, que se han generado en México de una forma u otra, legales o ilegales, hechos transparentes o no, pero son capitales mexicanos que se han ido al extranjero y se han, ¿cómo te puedo decir? Están en un reciclaje de vuelta después de algunos años, y esos son los que van a tener los controles a las operaciones o van a ganar y ceder los contratos de trabajo a otras empresas extranjeras o mexicanas. Entonces, ese es el problema que tenemos con la gente, que defienden mucho el nacionalismo del petróleo. Pero aquí hay un problema. El petróleo, como todo,
son fósiles y te aguardan. Pero es el momento en todo porque están sufriendo el mundo una revolución de generación de nuevas energías que se tienen. Pero algún día se tiene que hacer. Pero estos unos ya quieren, les surge que se haga. Que ya lo hacen ilegalmente o dándole vueltas a las cuestiones de la Constitución. Ahora lo quieren legalizar. Y la otra parte que no quiere dejarse, pero no se ponen de acuerdo que el problema no es ese, sino la transparencia, la honradez y fijar parámetros para que todos los analistas, ellos mismos, el pueblo, no hay una situación de esta. No tenemos un plan nacional de desarrollo a largo plazo. Tristemente, no sabemos qué queremos ser, no queremos saber a dónde llegar. Y nadie se preocupa por ello. Hay algunos grupos que sí forzan y todo, pero el gobierno es unilateral. Todavía, ¿no? No hay gente que haga un contrapeso. O dos partidos fuertes que hagan un contrapeso. Yo siento que la existencia de varios partidos, o muchos partidos, es un propósito de cuestiones de querer que la democracia. Pero un latino barómetro ha dicho que los mexicanos no nos gusta la democracia, no le tenemos confianza por todo lo que sucede, los saqueos, los robos, la desigualdad, la corrupción, todo, ¿no? Entonces no queremos comer y queremos trabajar y que nos dejen libres, o sea, la manera de ser del mexicano. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues no sabemos a dónde vamos, no sabemos a dónde queremos y todo. Y no la democracia aquí en México, que debería ser un país democrático, transparente, igualitario, la lucha se estamos confrontados. Y no nos interesa, el pueblo no nos interesa, que quiere trabajar, que nos dejan trabajar para sobrevivir. Y eso es una cosa increíble, ¿no? De lo que está sucediendo. O sea, parece uno catastrófico, pero es parte de la realidad. Uno porque lo vive, lo siente, viajas. Tienes miedo ya de viajar. Antes viajabas y manejabas y donde quieras. Ahora, vaya, donde quiera que vayas, nadie es seguro. Ahora, a mí me gustaría que la gente que está en el poder tenga sustos para que vean la realidad, ¿no? O que no se dejen dominar por las cuestiones de política, como dicen ellos. Todo lo que en política se compra o vende es barato. Y es cierto. Porque lo que ya ellos quieren llegar al poder para saciar sus necesidades de poder, ¿no? O de control. Pero no es por ahí, ¿no? Manejan una nación, somos una nación de 120 millones que necesitamos comer todos los días, superarnos todos los días, la gente sigue naciendo. Las gentes tienen que, los jóvenes necesitamos darles todo y no le estamos dando. Entonces hay una decepción en la sociedad, en esa generación. La gente madura, ya hemos vivido, hemos tenido, posiblemente hemos robado más tiempo y dinero de lo que estamos dando, ¿no? O podemos dar. Y ellos se encuentran en ese vacío. La generación de los baby boomers que están en el poder y que manejan y que son los que toman decisiones de gobierno y de empresas privadas, están bien y todo, pero ya estamos en vías de extinción. Somos del 8%, 10%, y en cambio el 60% de la población tiene menos de 30 años. Entonces ellos son los que... Sí, el gobierno está haciendo operaciones de tal forma que los jóvenes tengan miedo, no se unan, no tengan ilusiones, no tengan... Eso es lo que estamos matando el futuro. Estamos matando, vaya, lo que va a sustentar este país a futuro. Y si esas bases no llegan, pues este país no tiene futuro. O tiene futuro, vaya, concentrado en pocas manos, pero ellos mismos peligran. Por eso tú ves ciudades en las cuales se nota perfectamente dónde vive la gente que tiene ciertos niveles y todo, y se bardean, un fraccionamiento está lleno de bardas, vamos a Pueblo, vamos aquí a zonas metropolitanas, están bardas aquí, tras nada más esa gente que llega a cadenas, bardas y todo aquí. Y aquí en la otra calle ya ves la pobreza extrema. Eso es terrible. A largo plazo estamos generando conflictos. Y la gente no lo ve, o no lo vemos, o no lo queremos ver. Hasta ahora que ya están saliendo todas las situaciones. Ahora hay una verdaderamente confrontación. Fíjate, cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, hubo un respiro social importante. Vivimos de esperanzas por eso. Por la esperanza del cambio. Sin embargo, las redes sociales son un termómetro muy importante de aceptación o no aceptación.
Y lamentablemente hay muchísima gente que ya no cree. Hay desesperanza de muchos jóvenes, de mucha gente que está muy interiorizada, que, vamos, tiene un medio de comunicación muy importante a través de las redes sociales, Facebook o Twitter, o el mismo Internet. ¿Qué va a pasar frente a toda esta situación ahora con las reformas? Y ahorita estamos hablando de la reforma fiscal. Puede haber 100 reformas, pero pues la gente va a hacer como que las cumple todo, ¿me entiendes? Y el gobierno, O sea, el que está en el poder, vamos a seguir igual, iguales. el gobierno va a decir, es mi amigo, le doy ciertas cosas. A este sí, cárguele todo, ¿no? A este sí, cárguele, cóbrele, pues, embargue Mira, y demás. Los casos como los de, ¿qué te parece? Hablar de Televisa. Televisa, tú dices, ¿cómo es posible que se le pueda subsidiar o perdonar deudas de muchísimo dinero que no se pueden ni siquiera imaginar? Y entonces ahí es donde entra una parte que, vamos, lastima la opinión pública. Sí, porque ellos mismos son quienes imponen de una forma u otra a los políticos, a los diputados, a los senadores, donde se hacen y generan la visión de leyes. Ellos mismos suspenden o propician leyes a favor o en contra. Y son su misma gente. El dinero ha llegado penetrado de tal forma en todos lados de que nadie se escapa, o muy poca gente es honorable, ¿no? Y aunque tú quieras ser honorable, el medio, el sistema, vivimos en un sistema, todo es un sistema, no te lo permite. Eres un cuello de botella. Si tú eres el bueno, eres un cuello de botella. Tú no sirves. ¿Sí? Tienes que tener esas triste de veras, qué triste. Sí. Ve, por ejemplo, qué secretarios de Estado tenemos. Secretarios de Estado, antes teníamos brillantes secretarios, honorables secretarios de Estado, Sí. simpáticos. Cierto. Hacienda debería tener esa situación de facilitar, de agradar a la gente, a ver cómo te ayuda y te puede, o que te impongan las leyes y te cobren, pero que te dejen contento. En el rostro del secretario de Hacienda lo vemos, ¿verdad? El problema que tiene de cobrar, de hacer sus planes y todo, pero no sabe vender sus planes y sus ideas. Entonces nadie está contento, ¿no? Nadie le gusta, todos estamos en zona de confort y a nadie le gusta que le manejen o le toquen su zona de confort. Eso es parte de la situación, ¿no? Entonces, el Estado ahorita, las leyes están hechas en base a que el Estado viene a ser un Estado recaudador. Y deja es eso. Esta es el inicio. Los 5 o 4 años que le faltan por ejercer toda la situación, va a ser peor. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, cuánto quiere captar, cuánto se va a generar en México. No tiene un verdadero cálculo. Lo están haciendo en el laboratorio, pero en la vida real no saben cómo lo van a hacer. Entonces, año con año las leyes se van a hacer más drásticas, más controles, más duro, más dureza. Necesito dinero. Y la otra situación va a ser que Pemex, que aporta un 40 y tanto % de sus recursos, de sus utilidades, al pago de los gastos de gobierno, alguien los tiene que suplir. Y eso es lo que está pasando. Pero yo siento que no es por ahí esa situación. Y la cuestión es generar valores agregados, generar producción, generar crecimiento, que haya empleos. Y eso no se está haciendo. Entonces a los mexicanos les están rompiendo. El mismo gobierno dice, no juego. Como pasó después de la crisis financiera del 1994-95, muchos empresarios dijeron, yo ya no juego, no tengo suficiente o mínimo, pero ya no quiero arriesgarme, no quiero, ya perdí mucho. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí lo dejaron, los bienes están ahí, se han hecho a beneficio de los políticos o de los hijos de los políticos que están escarbando y haciéndose lo rescatable. Pero este país nos estamos enterrando nosotros. No hay liderazgos. ¿Me entiendes? Peña Nieto no es un líder, tristemente. Debería serlo. Nosotros lo deberíamos de apoyar todos. Pero él no se deja. Tiene muchos contras. No sabe negociar. O sabe negociar, pero nosotros no quieren. No hemos encontrado algo que nos una, algo que nos comprometa a un punto, a un lugar donde vamos a ir, ¿no?
No hay gente un grupo, muchos intelectuales, muchos académicos son orgánicos, están en zona de confort, pero a la larga todo mundo peligra. No es posible vivir en un entorno así. Y lo digo además de México, otros países también lo estamos viendo, ¿no? Europeos, sí. China mismo, Japón lo estamos viendo, Estados Unidos lo estamos viendo, las convulsiones, todo lo que tenemos en América Latina. Entonces, América Latina, otra situación. Es otra situación. Nosotros deberíamos estar tan unidos como los europeos que tienen 60 años tratando de unirse y hoy les salen problemas por errores de planeación o situaciones cambiantes. Con toda la madurez que tiene Europa. Y la cultura y todo, imagina, en México, en América Latina tan diferentes, tan divididos, tan regionalistas, sí. Y dices tú, alguien dijo, necesitamos no 50, 60 años para estar como van a ser 200 años para tratar de unirnos y más o menos. ¿No? Sí, sí, y el hermano mayor o el dueño no quiere que nos unamos, ¿no? No nos convence. Muy bien, déjame preguntarle a Isabel a ver qué nos dice Isabel. Isabel. A ver. Ok, muy bien. Si hay algún comentario de parte de ustedes, alguna pregunta, recuerden que tenemos chat, bienvenidas sus intervenciones, pero además tenemos 2 celulares, si alguno de ustedes quiere participar con nosotros con alguna idea, algún comentario, bienvenidos. Quiero robarte un segundo, por favor, para mandar un saludo muy efusivo al contador público, licenciado y especialista fiscal Jair Meda. Él nos iba a acompañar, él es uno de mis asesores en aspectos tributarios, en aspectos fiscales. Tristemente no pudo. Y también de parte de otras cuestiones, de miembros y asociados de UCC, ANIS y Global, Mauricio Mubarak. Sí. Una institución. Saludos, Mauricio Mubarak. Esperamos verlo pronto, Mauricio, por aquí. Sí, tenemos una reunión de trabajo el próximo día 27, donde vienen de toda la República los despachos asociados y las personas asociadas, sí. Y también de algunos países de Latinoamérica, para ver qué está pasando en México, para ver cómo se van a impactar, cómo va a cambiar, qué van a hacer las empresas para defenderse de las nuevas leyes y reglamentaciones, que al final de cuentas el gobierno impone las leyes, pero después los especialistas y las empresas hacen cómo van a bloquear o darle vuelta o omitirse o desaparecer o hacer otra empresa o buscar una solución en donde diga mi impacto que sea menor. Eso es toda la vida, ¿no? Sí. Toda la vida. Y tristemente, lo que yo decía, México, en el aspecto educativo, estamos haciendo todavía profesionistas que la actividad no genera muchos valores agregados. Hago la separación de la cuestión de que en México deberíamos ser puros técnicos e ingenieros y puras cuestiones revolucionarias. El mundo es de esos, ¿no? Y todo. Estados Unidos, Japón mismo, están necesitando ingenieros. Oye, ¿dónde va a ser este evento? El miércoles 27 de noviembre. En el Hotel Sevilla. Están cordialmente invitados. Ahí vamos a estar más de 600 personas escuchando a los ponentes, a la gente que nos va a orientar, a los especialistas en cada segmento de impuestos. Hay muchos impuestos en México. Sí, es otra de las cosas que tienen. Nos hacemos un verdadero filtro y demás. Y se ha comprobado que entre más leyes y sobre todo las fiscales haya, es una forma de control. Y es una forma de burocratismo, una forma de fomentar la corrupción y muchos aspectos de esto. Sí, un país muy adelantado tiene muy pocas leyes y todo mundo generalmente trata o las cumple, ¿no? Sí. Hay un índice de corrupción, salió también qué tan corruptos somos comparado con otros países, y México también estamos aumentando nuestra corrupción. Lo que dijo la periodista Casar, en todo... Hemos bajado y todo, y hemos subido en lo malo, y hemos bajado en lo bueno.
Y tristemente así, y entonces los índices, los datos duros, los parámetros, no mienten, es la realidad. Sí. Hay empresas, hay organismos internacionales que están midiendo periódicamente qué pasa en cada país, cómo va la situación y todas las exigencias. Me da mucho gusto que vayas a participar en este evento. Ahí seguramente pues está Mauricio Mubarak. ¿Quién es más? No, es que hay muchos fiscalistas muy reconocidos, gente experta, su vida es esa. Ya. Ellos tienen ahorita un problema porque una de las medidas fiscales fue de que los dictámenes que eran prácticamente obligatorios, esta nueva ley los está haciendo opcionales. Y entonces muchos despachos que vivían de la claro, firma de les va dictámenes, claro que les va a entonces afectar. y están protestando y diciendo, pero eso se llama miopía, eso se hace por control, una. Dos, para darle margen a los grandes despachos internacionales, que ese mercado que no se va a poder así, ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen la experiencia internacional y las relaciones y todo. Entonces muchas empresas que me cambio de despachos mexicanos a despachos de grandes redes, ¿no? Por eso tenemos la función de nosotros, de esta asociación, que tenemos asociados despachos de consultores de abogados, Sí. de contadores, de financieros, para darles ese soporte. Pero por lo mientras es un golpe que le están sufriendo, muchos despachos lo van a sufrir y se sienten en la cuestión de ellos mismos van a tratar de convencer a sus clientes para que se dictamine, porque si no van a ser presa fácil de Hacienda, de SAT. Sí. Y en cambio, si tú tienes defensores o estás diciendo, señores, esto es la cuestión legal, aquí la tengo. Pero si no tienes eso, te van a destrozar más. Eso es lo que yo decía la cuestión de control que ponen los gobiernos cuando llegan de una forma al poder, ¿no? Sí. Está bien que haya evolución, pero esto es drástico y todo al mismo tiempo, no es factible. Claro. Entonces, esto tiene que ser más programado. Fíjate, déjame mencionarte un caso que es muy, muy sencillo, pero que habla precisamente de los cambios y de estas nuevas reglamentaciones que se están generando. Hay una tradición en México de los Reyes Magos y de los Reyes Magos en la Alameda, donde los niños van y llevan en su mente de fantasía el tomarse una fotografía con los Reyes Magos. Hasta donde tengo información, este año ya no se va a permitir que haya Reyes Magos en la Alameda. Y a los Reyes Magos los mandan a la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Un escenario totalmente diferente. La magia de la Alameda no es una magia que tenga la explanada de la delegación Cuauhtémoc, con el debido respeto. Pero cosas de este tipo. Y entonces, ¿para qué tantos cambios? ¿Para qué tantas normas? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú hablaste desde el principio de formas de control social. Esa es una visión y un hecho. Está los países muy desarrollados, las grandes empresas transnacionales controlan. Y necesitan controlar, necesitan mercado, necesitan romperte tus tradiciones o tus costumbres o tus hábitos, Sí, para sí, que ellos impongan sus consumos, ¿no? Entonces lo hemos visto en la comida, en la bebida, en la tradición, en las fiestas, en los lugares. Nosotros que deberíamos vivir como la gente culta del mundo admira en México, la cuestión prehispánica. Ese es nuestro fuerte. Pero nosotros que damos valores a otras cosas, no, eso es lo que valemos. Pero nosotros los mexicanos no queremos ser mexicanos, negamos de nuestras raíces o le damos preferencia a una. Entonces estamos equivocados. ¿Por qué? Porque el ser humano es universal. Las empresas transnacionales tienen gente de todas las naciones, de todas las religiones, de todas las lenguas, son torres de Babel, pero los une la educación y la cultura. Entonces nosotros, esa cuestión de la educación y la cultura, no le dimos un valor, la estamos tratando de rescatar, y siempre, pero las grandes empresas de telecomunicación, Televisa y todo, en lugar de fomentar eso, de ser más mexicanísima, le dan preferencia más a la cuestión del aspecto del conquistador,
quien sea ¿no? Sí. Entonces están destrozando todo. Lo que tú dices de la cuestión es del Halloween, la cuestión de los lugares que te cambian, ¿no? Rompe la tradición, no. Está bien evolucionar, pero hay cosas que son raíces. Claro. Y entonces estamos negando y estamos dejando las raíces, ¿no? La comida. Y ahora tristemente en Estados Unidos es lo contrario, la comida que antes ellos tenían ahora ha sido desbancada por los grandes grupos mexicanos y latinos que han llegado allá, en donde el maíz y el chile están creciendo y aquí están disminuyendo, una cosa increíble, ¿no? Sí. Ellos quieren ser mexicanos, allá tienen la raíz y latina y la raíz mexicana y la alegría, y aquí que nosotros queremos ser sajones americanos, ¿no? Entonces es ridículo lo que pasa, pero es la verdad. Sí. Raimundo, ¿qué reflexiones podríamos obtener de esta charla tuya? Porque es cierto, el panorama no es un panorama alentador, ahora que se habla de la reforma fiscal. Sin embargo, ¿qué hay? ¿Qué queda en los mexicanos por hacer? Pues tenemos que hacer muchas cosas. Primero tenemos que ser nosotros. Me parece fácil, pero no somos nosotros. O sea, creemos que somos nosotros los mexicanos. No, estamos perdiendo todo eso, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es la educación. Fomentar la educación, hacer educación por donde quiera. Los papás no saben qué es eso, porque su nivel de educación de la gente de México hay desde gente de postdoctorados y demás, hasta gente que no sabe leer ni escribir. Es cierto. El plan 2030 de las ciudades, que así como vamos a tener una ciudad moderna, con dobles pisos, con crecimiento vertical de los grandes edificios, porque se está haciendo cara al metro cuadrado, que sea ecológica, que sea moderna, que sea limpia, que tenga otras fuentes de energía, que haya carros diferentes. El nivel de educación de la gente del DF que vivimos aquí es segundo de secundaria. Entonces dicen, no, queremos que sea mínima de bachillerato, por eso están dando becas y quieren que todo el mundo, hasta el perro y el gato tenga su título de bachillerato. Para que sea fin la responsabilidad de la gente con la ciudad bonita donde habitan, ¿no? No podemos poner vándalos o gente que no admire o que no reciba o que no pueda vivir ahí, ¿no? Es lo que pasa con los nuevos ricos, que ellos tienen un nivel de cultura muy bajo, pero tienen tanto dinero que tienen los mejores castillos o residencias, ¿no? Entonces no es congruente. Y esa situación. Entonces, una de las cosas que es educación. La otra, los valores. En educación hace 30 años empezaron a quitar todas las materias, todas las cuestiones de área culturales, cívicas y demás. Sí. Valores, le quitaron raíces griegas y latinas, filosofía, ética. No hay de eso, entonces no hay nada. No le puedes pedir a una gente que tenga eso, porque no sabe. Tú ves ahorita la materia, por ejemplo, a mí que me fascina, raíces griegas y latinas, solamente en muy pocas universidades o prepas se dan. La quitaron, no. En lugar le bajaron la cortina para que seamos más ignorantes, ¿no? Y muchos niños no saben ni qué es eso. Entonces yo les trato de que tengan esa inquietud, de que aprendan más, de que ven. Y además ellos están utilizando con los medios de comunicación, los chats, los celulares, no saben leer, ni escribir, ni comprender, porque su conocimiento es efímero. Se preparan nada más para el mañana, no para el futuro. Para el mañana una semana, un mes, para aprobar la materia, no para tener el conocimiento. Y lo importante es el conocimiento. Entonces, aprendan y lean para el conocimiento, no para pasar la materia. Claro. Pero la vemos al revés, deseamos acostumbrarnos. Y los papás, los ricos, porque tienen mucho dinero, a sus hijos los dejan ahí, les dan todo lo que quieran, moderno, carros, viajes y todo, pero no les dan amor. Y la gente baja, pues ni siquiera sabe quién es su papá. Tristemente viven con sus abuelos, son hijos no deseados. Entonces está cañón a largo plazo. Sí. La gente de poder vive. Sí. ¿Cómo estamos en tiempo? Cinco minutos. La gente de poder vive y cree que está bien, pero a la larga, cuando ven los resultados de sus hijos que ya son mayores, jóvenes para pasar a
adultos están viendo las situaciones. He conocido yo casos de gente emprendedora que ha tenido mucho dinero, o políticos, pero cuando llegan sus hijos, los desbancan, los matan, lo que sea, vaya, pero ellos no les interesa porque no les dieron amor, no les dieron que siguieran su ejemplo. Sus empresas se caen, se venden en México. En Monterrey, que es el emporio de México, muchos grandes empresarios prefieren ya vender, compartir su empresa a transnacionales. Les es más fácil. Los mexicanos no tenemos esa vocación y no la fomentamos. En México se está haciendo en todas las universidades cuestiones de emprendedores, Sí. desde niños, pero eso, vaya, no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Vaya, no hay ninguna escuela, ni Harvard, ni Yale, ni ninguna Cambridge, para que tu hijo sea emprendedor. Eso se nace, se siente, lo debes de sentir, los debes de desear. Y entonces tenemos un verdadero, no México, muchos países, ¿no? Y no ciertas, la gente que tiene dinero cree que es todo el dinero. No, y todo está hecho en función del dinero, pero no lo es todo, ¿no? Hubo presidentes de la República que querían alternar con eso, y eso pasó con el PAN y el PRI en este revolvimiento de cambios de poderes, de partidos. Hay problemas terribles en grupos empresariales industriales que se quedaron con esa situación. Ahora no saben de qué ser o cómo ser. Y los que regresan al poder dicen, ahora yo voy, ahora. Entonces, no es por ahí, no es esas situaciones, ¿no? Hay gente que no tiene conciencia social, tienen mucha preparación técnica, pero no tienen el amor a la visión del país, a la cuestión social, a la cuestión de modificación de estructuras y todo. No les interesa. Pero no es posible seguir viviendo así. Tiene que llegar un día en que cambie esto, ¿no? Sí. Estados Unidos también se está sintiendo. O sea, los que controlan el dinero son muy pocos. Los que tienen el poder de decisión, los que tienen la cuestión de qué se puede hacer o se debe de hacer, ¿no? Y los que están atrás, ellos siempre están en lo suyo. Ellos no piensan en la cuestión si hay o no hay hambre, si hay o no hay educación. Ellos ven al ser humano como un objeto, ¿no? Como los españoles en su conquista veían a las expresiones prehispánicos, nuestros antepasados, como objetos, no como sujetos. Y entonces se sigue habiendo así en el mundo en muchas situaciones. Hay muy pocos países que tienen esa cuestión diferente, o sea, la tienen bien definida, ¿no? Pero la guerra, o sea, alguien que ve y toda la cuestión de producción de armamento militar y guerras, bueno, dice, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué momento estamos? Sí. No es posible, no es por ahí. Entonces tenemos que cambiar muchas visiones. Claro. Pero nadie lo dice. Así como la iglesia antes todo era pecado y tabú, y así se quedó en las familias, en la sociedad, así también muchas cosas no se dicen. Pues mira, quienes estén interesados en poder dar un testimonio, darnos su historia, saben que las puertas de gestión social están abiertas para ustedes. Y nos encantaría que quienes nos siguen con este tipo de temas tengan el ánimo de venir aquí al programa, serán bienvenidos siempre. Isabel, vamos a ver. Hola Isabel. Les agradecemos y te agradezco muchísimo, Raimundo, tu presencia en el programa del día de hoy. Y esperamos que en una próxima ocasión, quienes tú tienes considerados como invitados que son fiscalistas o especialistas para los temas que tú A tienes detalle. a detalle. Lo operativo, lo operativo. Lo que estamos viendo es la cuestión de fondo, la cuestión del espíritu, lo que debe Claro. y no debe ser, o por qué se hace, ¿no? La gente siempre, ¿para qué quiere tanto dinero el gobierno? El gobierno lo quiere para su proyecto, pero no nos ha vendido el proyecto. Sí. No he puesto, Ahí es donde vamos a invitar por tu conducto a quienes están metidos en esos detalles. En esta situación. Ahora, una de las cuestiones que se debe hacer, el gobierno del poder debe de hacer su último esfuerzo para ganarse al pueblo, a los contras, Sí. a las visiones, saber hacer eso. Tener más alma, más espíritu, más comprensión, más visión a largo plazo. Hay una cuestión centralista y los gobernantes, hay caciques, se conocen en todos lados. Yo viví en provincia mucho tiempo y hay caciques que se han hecho millonarios y poderosos y controlan y no dejan que nadie llegue. Les vale sombrilla el gobierno estatal o federal, o el federal, ¿no? Es cierto. Y los caciques en cada estado, los gobernadores son caciques, y los que no quieren luego cambios, ¿no? Pero no son ellos, son parte de un sistema, ¿no? Claro. Pero debemos hacer
la educación debe ser otro tipo de personas con mayores valores, mayor amor a la humanidad. Sí. Te agradezco muchísimo tu Al presencia. contrario, a ti. Isabel, muchas gracias por todo tu apoyo para el programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos veremos aquí Dios mediante el próximo martes. Pásenla bien. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.